Estamos dentro de la serie, ¿verdad? La mujer conforme al corazón de Dios. Y la semana pasada la pastora Vicky estaba hablando de la preparación de la novia, ¿recuerda? Y habló varios aspectos importantes y cómo precisamente esa novia somos los que hemos sido lavados, redimidos, limpiados de nuestros pecados por la sangre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bien, este sería el tema 6 de la serie y el tema de hoy es un espíritu diferente, ¿verdad? Esto es lo que el Señor puso en mi corazón para compartirle el día de hoy. Y usted sabe que Génesis capítulo 3 Génesis es el libro de los orígenes, y Génesis 3 relata lo que se conoce como la caída del hombre, cuando el pecado entró a la humanidad. ¿Cuántos ubican bien este pasaje, verdad? Que Dios le había dicho a Adán que no debería de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero la serpiente astuta engañó a la mujer, y sabemos que detrás de eso era Satanás mismo engañando, ¿verdad? Hizo que ella desobedeciera a Dios, y ella le dio del fruto a Adán, ¿verdad? Y dice la escritura que ambos fueron abiertos sus ojos, pero eso habla de que fueron abiertos hacia el pecado, hacia la maldad, ¿verdad? Y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos, y usted conoce todo el pasaje, ¿verdad? Que se hicieron delantales de hojas para cubrirse, pero fue el Señor que por medio de un sacrificio de animalitos, ¿verdad?, los cubrió con pieles de animales, y vino la maldición hacia el hombre, a la mujer, hacia la tierra por causa del pecado. Entonces este pasaje se conoce como la caída del hombre, y desde entonces el ser humano está muerto espiritualmente, y el ser humano nace en esta condición espiritual, es decir, muerto espiritualmente. Y hay personas que podrían decir, no, esto que están enseñando es como una exageración. Si los bebés son tan lindos, son tan bonitos, si son hermosos, y hay una pureza en ellos, ¿verdad?, hasta cierta etapa y cierta edad que está ahí, que Dios la ha puesto, que precisamente por eso el Señor Jesús dijo que necesitamos ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Usted ubica todo eso, ¿verdad? Pero también está la realidad de esta muerte espiritual, de que el hombre nace pecador por herencia, porque ya nacemos pecadores desde que Adán y Eva pecaron, pero también el hombre es pecador porque ejerce el pecado. Y yo creo que usted se da cuenta que un niño cuando nace, ¿verdad?, aunque sea muy bonito el bebé, en todo sentido, para todos son hermosos sus hijos, ¿sí o no? Espero que así sea, y los vemos como los más hermosos de todo el mundo, ¿sí o no? Y bueno, déjeme decirle, pero usted se da cuenta que desde bebitos empiezan, no, ¿sí o no? Mío, y luego qué tal con los berrinches, cuando los bebés todavía de brazos, y que pum, le dan un manotazo a la mamá en el rostro, o el jalar el cabello, y usted los tiene que enseñar, ¿verdad que sí? O de pronto mordidas o cosas así, y empieza a manifestarse desde bebés esa naturaleza caída, pecaminosa, el corazón desobediente por naturaleza, ¿sí o no? Los padres tienen que enseñar a los hijos a hacer lo recto, lo malo ya lo traen, ¿sí o no? O lo traemos, ¿verdad? Aunque ya estamos grandes nosotros, me estoy refiriendo a los bebés. Bueno, el Señor Jesús habló también de lo que es el nuevo nacimiento en el Nuevo Testamento. Usted recuerda seguramente este pasaje, Juan capítulo 3, donde un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos, viene a Jesús de noche y le dice, vamos por favor ahí a Juan 3, versículo 2. Juan 3, versículo 2 dice, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, y fíjese usted ahí en el pasaje que esa palabra está con E mayúscula. Está hablando del Espíritu, pero del Espíritu Santo de Dios. Entonces se lo repito, versículo 6, lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y Nicodemo, ¿verdad? Se quedó así como, pues ¿y ahora? ¿Cómo puede hacerse esto? Y le pregunta precisamente así, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora conocemos este pasaje, no me voy a detener mucho ahí, pero con toda claridad el Señor Jesús le está diciendo: mira, Nicodemo, no se trata de todo el conocimiento bíblico que tú tienes. Hay mucha gente que es muy religiosa en nuestro país y sin embargo no son nacidos de Dios, no son nacidos de nuevo. Y Jesús le dijo: tú necesitas nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, de la palabra de Dios, ¿verdad? Es que produce por la obra del Espíritu Santo en nosotros ese nuevo nacimiento. Y entonces venimos a ser hijos de Dios. Y está muy claro que es solamente a través de Jesús, que Él es el que descendió del cielo, que Él es el que vivió sin pecado, murió en una cruz y pagó por nuestros pecados. Y es por medio de Él que tenemos esta vida nueva, la vida eterna. Es lo que Jesús está diciéndole aquí a Nicodemo, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, todo esto lo conocemos bien. Pero es tan importante que usted y yo lo tengamos claro, porque en nuestra vida cristiana debemos de conducirnos no en base a esa naturaleza caída pecaminosa, que déjeme decirle, quien ya es hijo de Dios y nacido de nuevo va a tener que crucificar esa naturaleza pecaminosa el resto de sus días aquí en la tierra, hasta que seamos transformados por completo y estemos con el Señor. Pero no debemos de confiarnos. Y necesitamos de verdad estar apegados al Señor. Ahora, yo le voy a pedir que vayamos a Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, por favor. Ezequiel 36, 26 al 27. Fíjese lo importante que es delante de Dios esto, ese cambio en nuestro corazón, esa nueva naturaleza. Dice así: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros,
quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sabe una cosa? No se trata solamente de cambiar un corazón, ¿verdad? De hacer cambios en nuestro corazón, que eso Dios lo seguirá haciendo, pero esos cambios vienen en un corazón nuevo. Aquí de una manera muy clara está un símil hablando de un corazón de piedra. Un corazón de piedra es un corazón que endurecido, insensible. Y usted y yo, quienes ya hemos, por la gracia de Dios y su misericordia, venido a los pies de Cristo, que hemos nacido de nuevo, sabemos cómo la gente que no conoce al Señor, hay cosas que ni siquiera les inmutan, ¿verdad? Que uno piensa, ¿cómo puede haber esta frialdad? Mira, cosas tan como esto. El otro día estaba a lo lejos viendo a una persona cómo maltrató a un perrito que iba pasando ahí en la calle. Y bueno, quienes amamos a los perros, híjole, a mí me dolió tanto, la verdad, no le puedo explicar el dolor. Y luego supe de más gente que cómo son crueles con los animales y cosas que hacen y que además se divierten en eso. Y lo peor de todo es que hasta suben videos de ese tipo, ¿no? Le estoy hablando solo de eso. Pero ¿qué con la mentalidad que ahora hay acerca de los abortos? ¿Qué con lo terrible que estamos viendo ahora de la pedofilia, verdad? O sea, ¿cómo puede ser todo eso? Y hay una mente tan perversa, tan depravada, sí, porque es la naturaleza pecaminosa que ha avanzado en maneras impensables. Pero el Señor dice, te voy a quitar ese corazón, es decir, el peor de los pecadores. Aún tenemos claramente el testimonio de la palabra de Dios, que aún al peor asesino, Dios lo puede transformar. Dios puede rescatarlo de su vana manera de vivir y darle un nuevo corazón, un corazón sensible a Él, un corazón de carne, dice aquí su palabra, y quitar ese corazón de piedra, ese corazón endurecido. Pero ¿sabe una cosa? También hay personas que pueden pensar, yo no soy tan malo. Bueno, eso es para otros, así. Hay gente muy terrible allá afuera, pero yo, no, pues yo hasta soy buen esposo o buena esposa y buenos padres y no, o sea, y gente que puede pensar eso, pero ¿sabes una cosa? La maldad está en el corazón. Quizás más bien no tuvieron las mismas oportunidades que otros de llevarla a cabo. Pero el mismo principio que hace que una persona aborrezca a otra es el mismo que lleva a uno a cometer homicidio. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. El que aborrece a su hermano es un, ¿qué? Homicida. Y quien no conoce al Señor podría pensar, no, qué exageración, no. El pecado está ahí. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en todo esto? Porque, mis amados, Dios ha puesto, si tú eres nacido de Dios, Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Aquí lo dice el Señor, les voy a dar un nuevo corazón, un corazón de carne, y les voy a dar mi espíritu. Dice aquí en Ezequiel, pondré mi espíritu dentro de vosotros. Haré que ustedes anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Y te dije el tema de la enseñanza esta mañana, un espíritu diferente. Nosotros deberíamos, si somos hijos de Dios, si somos nacidos de Dios, si ya Dios ha hecho este milagro que yo considero que es el milagro más grande que una persona puede tener, el ser transformado así, de ser un pecador, ahora ser hijo de Dios, de ser trasladado del reino de las tinieblas a su reino de luz admirable, de que el Señor te quite ese corazón endurecido y de pecado y te da un corazón nuevo y realmente naces de nuevo y ahora Él viene a ser morada en nosotros y recibe su Espíritu Santo.
Es el milagro más grande que una persona puede experimentar. Pero ¿sabes qué? Si tú realmente eres nacido de Dios, su Espíritu Santo está en ti. Pero si sabías que en tu manera o nuestra manera de conducirnos, de vivir, de comportarnos, o podemos andar en la carne, es decir, darle lugar a nuestra naturaleza pecaminosa, o andar en el Espíritu. Si sabías eso, ¿verdad? Y que la Escritura dice claramente que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Y tú puedes leer ahí Gálatas 5, ¿verdad? Todo lo que dice. ¿Cuál es la evidencia de que alguien anda en la carne? Los deseos de la carne. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo en nosotros? Pero de ti depende si realmente andas en el Espíritu o le das lugar a la carne. Si contristamos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, es decir, si lo entristecemos por andar en una manera desobediente o ignorante de lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, si realmente tú y yo hemos nacido de nuevo, debemos de tener un espíritu diferente, porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y eso implicaría que en muchas cosas realmente debería de notarse una diferencia en nuestra manera de vivir. ¿Y sabe qué es lo triste? Que luego hay personas que ni siquiera dicen que son cristianos, porque dicen, no hombre, pues aquí los vecinos mejor que ni sepan, porque pues me oyen las cosas que luego estamos viendo en la tele, la música que se pone o los pleitazos que nos aventamos, y yo diciéndoles que soy cristiana, no, pues nada más me voy a portar amable con ellos. Espero que no sea el caso de alguien aquí. Hay otros que prefieren ser de la secreta, ¿verdad? En sus trabajos y todo, cuando realmente usted y yo deberíamos de ser una Biblia viviente. Y qué fuerte se oye decir esto, pero es que Cristo es el verbo hecho carne, Él es la palabra hecha carne, Él ha venido a ser morada en nosotros, tenemos su Espíritu Santo, y si usted y yo realmente amamos al Señor, debemos amar su palabra. Jesús lo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama, mi palabra guardará. Entonces, lo que te estoy diciendo, aunque suena como si fuera mucho o de mucho peso, debería ser una realidad. Quizás, mis amados, nosotros seamos la única Biblia que algunas personas lleguen a conocer. Es decir, en nuestra manera de vivir, si realmente estamos mostrando que somos hijos de Dios. Janet, es que yo pensaba que pues se trataba, ¿no? Como antes, o sea, de venir, de cumplir, de tratar de portarse bien y todo, pero bueno, pues es que hay cosas que a mí me siguen gustando hacer, o bueno, es que no, estas cosas yo sí con esto no, yo esto sí no lo puedo perdonar ni tolerar, no, a mí el que me busca me encuentra. ¡Ay! Y mejor que ni le busquen. ¿Cómo podría ser un verdadero creyente comportándose y hablando de esta manera? Si naciste de nuevo, tú tienes que tener un espíritu nuevo dentro de ti, el Espíritu de Dios, un corazón diferente, un corazón de carne. No tenemos el mismo espíritu, ya no estamos en el mundo, y de eso se trata esta enseñanza. Ahora vamos a entrar directamente al desarrollo del tema. Vamos a Lucas capítulo 9, por favor, versículos 51 al 55. Lucas 9, 51 al 55. Dice así, Lucas 9, 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no lo recibieron porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, y fíjese muy bien ahí, sus discípulos le dijeron, fíjese nada más, los discípulos de Jesús,
estaban con Jesús, ¿ok? Estaban viendo cómo Él era, cómo Él reaccionaba. O sea, ellos tenían la Biblia en vivo totalmente. Jesús es el Verbo hecho carne. Bueno, mire qué espirituales y qué celo de Dios de estos discípulos, porque le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cómo ve usted? Yo sé que quizás en algunas ocasiones quisiéramos tratar de espiritualizar las verdaderas intenciones que no son rectas delante de Dios, ¿verdad? Del corazón. Muchos se quedaron. Es que es verdad. Y aquí sus discípulos dijeron: ¿Cómo que no? ¿Que no saben quién es Jesús? ¿Que no saben quiénes somos nosotros? Casi, ¿verdad? Porque me lo imagino así. ¿Sabe por qué? Porque dicen: ¿quieres que mandemos? O sea, ¿por qué no le dijeron: Señor, ¿por qué no mandas que descienda fuego del cielo? ¿Verdad que no? O sea, se paran acá muy: no, nosotros somos aquí los discípulos, los cristianos, los que estamos con Jesús. ¿Puede creer que hay personas que en el nombre del Señor aparentemente se atreven a amenazar? Pero vas a ver lo que te va a pasar, porque el Señor está conmigo y de mí te acuerdas, que si no. O sea, es como muy parecido al asunto, ¿sí o no? Cuando la Escritura dice que nosotros no debemos de amenazar a nadie. Nuestro pastor nos ha estado compartiendo en distintas ocasiones de cómo la gente en el internet, en YouTube, ¿verdad? En los comentarios y en otros lugares, ahí mismo en la web, cómo se tiran entre ellos y se pelean y todo. Y nos ha instado una y otra vez a que nosotros no debemos de ser iguales. Ni siquiera debemos de reaccionar. Al ver esto, Jacobo, Juan y sus discípulos le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces yo creo que ellos pensaban que el Señor iba a decir: vaya, qué fe tienen mis discípulos. No, adelante, ¿verdad? Y el Señor voltea, dice: entonces, volviéndose él, ¿qué hizo? Dígalo fuerte. Los reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mire, y aquí comienza el ver cómo deberíamos en distintas circunstancias de reaccionar. Solo con este pasaje, solamente con este, pero tengo otros que compartirle. Me podría pasar toda la enseñanza. Hay un montón de principios aquí. O sea, nosotros podemos ver dentro de o detrás más bien de la actitud de los discípulos una falta de entendimiento todavía. Como a veces, quizás lo podemos decir con vergüenza, como a veces hemos mostrado algunos de nosotros una falta de entendimiento del carácter de Dios, de cómo es su corazón misericordioso, clemente y misericordioso es Él, tardo para la ira, lento para enojarse. Que otra versión del lenguaje sencillo dice que se tarda en enojarse. ¿Y cuál fue la actitud de los discípulos? Yo le quiero decir algo. Normalmente nuestro enojo, escuche esto, no es algo santo. Y usted puede decirme: no, pero pues es que uno se indigna, es que también están quebrantando principios bíblicos. Sí, pero fíjese muy bien en esto que le quiero transmitir. Nuestra reacción, porque sí podemos tener un celo de Dios genuino, pero nuestra reacción a veces no tiene nada que ver con ese celo santo. Nosotros vemos cuando Jesús se enojó, ¿verdad? Porque estaba todas las mesas de los mercaderes en el templo. Pero ahí no dice que Jesús de inmediato llegó y reaccionó y no. Yo le quiero decir algo. Él tenía que actuar de una manera muy determinante. Y a veces también nosotros tenemos que actuar de maneras determinantes. Pero ahí realmente era un celo santo. Y Él no explotó de inmediato. Nosotros normalmente reaccionamos de inmediato en nuestra carne. ¿Sí o no?
Y lo que nos duele en ese momento no es tanto que se esté ofendiendo al Señor, como si te ofendieron a ti, si te hicieron quedar mal, si te defraudaron, si te robaron, si no te cumplieron. ¿Sí o no? ¿Por qué no me responden algunos? A ver, se queda. Quiero transmitirle esto. Normalmente, nuestro enojo es una reacción pecaminosa ante las ofensas que recibimos. Se lo repito. Normalmente, nuestro enojo no es algo santo, es una reacción pecaminosa ante algo que me ofendió, que no me gustó, ¿verdad? Que quizás hasta me confrontó, ¿verdad? No lo sé, pero es algo que no me pareció y reaccionamos. Y es ahí donde usted y yo necesitamos ubicar, oye, espérame, ¿de qué espíritu soy? ¿De qué me voy a dejar gobernar y dominar? Porque es una decisión, ¿sí sabía? O usted decide andar en la carne o usted decide andar en el Espíritu. Es decir, obedecer al Señor y no contristar al Espíritu Santo en nuestra vida. Bueno, aquí les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Como discípulos de Cristo, mis amados hermanos, lo que más nos debería de importar a usted y a mí es la salvación de las almas. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, por eso le leí Juan 3 completo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y saben, hay cristianos que cuando vienen al Señor, obviamente cuando empieza toda esta nueva vida y empezamos a descubrir todo lo que la palabra de Dios dice, aquí hay un riesgo que yo he comprobado con el paso de los años, que personas se vuelven, en lugar de realmente clamar por las almas, y claro que queremos evangelizar a todo el mundo y predicarle a nuestra familia, pero luego hay una tendencia ahí, un peligro, lo que le decía, que empiezan más bien a condenar a la gente, a señalarle todo lo malo que son y a darles de bibliazos, ¿verdad? Y ese espíritu no es el Espíritu Santo de Dios. Ahora tampoco le estoy diciendo, ay, qué bien, entonces yo puedo hacer todo lo que hacía antes con los del mundo y pues para que no se sientan rechazados, me voy a las fiestas y hago esto. No, no le estoy diciendo eso, y sí quiero ser muy clara en ello, porque si usted y yo tenemos un espíritu diferente, el Espíritu de Dios está en nosotros, hay cosas que el Espíritu Santo te va a decir, a mí ya no me gusta esto. Yo no sé cómo le pasó a usted, ¿verdad? Y esto no estaba aquí en mis notas, pero sí es algo que siento compartirle. Cuando yo vine a los pies de Cristo, cuando el Señor se reveló a mi corazón y yo nací de nuevo, ¿verdad? Yo antes era una persona pues con mucho dolor, con mucha amargura, y también trataba de disimularlo igual que mucha gente de muchas formas, ¿no? Entonces yo aparentaba ser alguien muy exitoso y Dios en su bondad me ayudaba, ¿verdad? Y era muy destacada en los estudios y en lo que hacía y muy bailadora, ¿verdad? Entonces yo era la de las pachangas ahí. Y bueno, ni le quiero decir más cosas, ¿no? Pero hasta ganaba concursos y todo. Y ahí me tiene, ¿no? Yo tenía poco de que había nacido de nuevo. Y entonces había un evento en la prepa, ¿verdad? Ya sabe, de esas tardeadas y una fiesta, y que ya habíamos pagado el boleto. Y entonces pues yo dije, no, pues voy a aprovechar ahí, ¿verdad? Voy a aprovechar para predicarles a otros. Y se lo estoy diciendo muy sinceramente, o sea, en ese tiempo uno se ríen porque pues, ¿verdad? Pero yo estaba nuevita, el Señor tan paciente, ¿verdad? Yo no sé otros, porque otros tienen mucho tiempito o muchos añitos en el Señor y hay cierto tipo de reuniones hasta familiares y están, ¿verdad? Y digo, ay, como que me siento un poco mal de ir a la iglesia porque pues es que sí le pedaleé a la chancla ahí. O sea, no debería de ser, o sea, nos reímos, pero no debería de ser. Pero bueno, yo le quiero decir, entonces yo estaba ahí en esa fiesta y pues estaba bailando, ¿verdad? Y entonces al muchacho con el que yo estaba bailando le empecé a hablar de Jesús. Y en eso, miren, me pasó algo que no estoy diciendo que a todo el mundo le tiene que pasar, pero Dios claramente me habló a mí. Me pasó algo bien tremendo, ¿no?
Y más porque en aquellos años pues la música era demasiado importante para mí y Dios me quitó ese ídolo del corazón. Y tiré todo mi colección de todo lo que tenía, etcétera. Pero yo estaba ahí dándole y de pronto, haga de cuenta, como si me hubieran puesto una cápsula de cristal gigante encima y llegó una luz del cielo y el Señor me habla y me dice: ¿qué estás haciendo aquí? Y yo, entonces empecé a hacerle así como en cámara lenta, fue bien fuerte. Y me dijo: ¿ya viste? Me dijo: yo no quiero que estés aquí. A mí no me gusta que estés aquí. Y empezó a mostrarme la condición de la gente alrededor de mí. Entonces empecé a verles como si el Señor hizo sordos mis oídos. No oía nada, veía una luz súper intensa sobre mí, como una cápsula de cristal sobre mí. Y empecé a ver todo alrededor. Y me dijo: tú no perteneces aquí. Y ya no quiero que hagas estas cosas. Y yo empecé a ver, dije: ¿qué estoy haciendo de verdad? Y empecé a ver los ademanes, las cosas sensuales, todo lo que pasaba mientras estaba yo en ese lugar. Y dije: no, Señor, perdóname, no sabía. ¿Sabe? A mí nadie me tuvo que decir. El Espíritu Santo de Dios me habló. Dios mismo se manifestó ahí y me dijo: tú no eres para estar aquí. Yo no sé por qué, pero el Señor algo quiere hablar con quien está escuchando esta enseñanza. Él está cerca. La semana pasada la pastora Vicky estuvo hablando de la preparación de la novia, una novia sin mancha y sin arruga. Y tal vez hay quienes piensan: no, pues nada más en estas áreas, o ya no hago esto, ya no hago aquello, ya no digo malas palabras, ya no veo pornografía, en el mejor de los casos. Porque tristemente hay gente cristiana que sigue esclavizada a pecados de pornografía. Pero ¿qué con el chisme? ¿Qué con la murmuración? ¿Qué con tantas cosas? Ahorita no me voy a detener más en ese punto, pero a lo que quiero llegar, mis amados, es que realmente se debería de notar que nosotros tenemos un espíritu diferente. Ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, dice la Escritura, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía ya no está aquí. Y lo cantamos, ¿verdad? No, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Y todo eso es palabra de Dios. Usted y yo necesitamos enfocarnos, mis amados. Vivir una vida cristiana genuina y mostrar el carácter de Dios. Y cada persona con la que usted y yo nos topamos necesita la salvación. ¿Hace cuánto que usted no le comparte a alguien? Fíjese, la semana pasada yo estuve fuera de la ciudad de descanso con mi familia. Estábamos de vacaciones y el Señor permitió algunas cosas, ¿verdad? Y movió unas cosas en las que yo le decía: Señor, ¿qué quieres en esto? Y claramente fue estar compartiendo de Cristo con personas casi diariamente. Hubo un caso que me tocó muy fuerte el corazón, porque es una mujer, ¿verdad? Ella realmente es nacida de Dios, pero cuando nos estaba dando una explicación de un lugar que fuimos a conocer, y muy probablemente ella va a escuchar esta enseñanza, ¿verdad? Le empiezo a escuchar y el Señor me habla y me dice: para esto te traje. Ella necesita conocerme en verdad y ser ayudada. Terminó de darnos su explicación y todo, y le dije, yo me fui a orar al baño, le digo: ¿y cómo le entro, Señor? Dame la entrada, ¿verdad? Y yo, ¿cómo le digo? ¿Cómo? Y en eso dice algo y el Señor me dice: aquí está tu entrada. Cuando regresé y empiezo a decirle, ¿verdad?, lo que el Señor estaba poniendo, y le dije: yo te voy a decir algo muy claro. La única razón por la que yo estoy aquí escuchando esta plática tuya, le dije, es porque Dios tiene una cita contigo. O sea, ¿cuánto de la gente que está a tu alrededor, en la circunstancia que estés, realmente estás buscando que la gente conozca al Señor? Y a mí me tocó muy fuerte el corazón. Le dije: Señor, gracias, porque yo iba tan cansada físicamente en ese viaje. Y le dije: gracias, Señor, porque tú me muestras tu corazón y tu carácter en donde menos, ¿verdad?
En otra ocasión, ¿verdad? Fui a otro lugar y a mí me gusta mucho irme a orar a la playa cuando va a amanecer, pero también en la noche. Y hay un lugar donde visito que tiene mucha seguridad. Y mire, yo estaba ahí, pero metida, orando al Señor bien feliz. Ay, que, ¿verdad? Mi cara al principio fue de... Porque llegó un guardia de uno de los hoteles que estaba ahí atrás. Y llega, señorita, buenas noches, ¿verdad? Y yo así como, o sea, era mi tiempo con Dios, ¿no? Pero de pronto el Señor me dijo, quiero que le compartas. ¿Sabe una cosa? Hace mucho tiempo que no me sucedía escuchar a alguien. Llegó un momento que este hombre, por cómo estaba atacando la palabra de Dios, yo sentí de veras que estaba hablando con el mismo demonio. No había visto hace años a alguien que de maneras tan sutiles y tan... Una de las cosas que este hombre me dijo fue, no, pero es que ese es el problema que ustedes los cristianos tienen. Asustan a la gente, me dijo, imagínense, ¿no? Con que Dios te ha dicho. Asustan a la gente porque ustedes le confrontan luego y les dicen esto y la gente se asusta. Hay que llegarle. Usted no debería de hacer eso. Y a lo que me dice que se dedica, lléguele suavecito y que mejor mire que no. Y empezó a decirme unas filosofías. De verdad yo dije, no puede ser. Y yo empecé a declararle la palabra de Dios a este hombre sin alterarme. No, mire, es que la palabra dice esto. No, pero es que sus palabras son espíritu y son vida. Pero es que esto es lo que Dios dice. Y lo único que puede cambiar el corazón es la palabra. Mire, llegó un momento en que ya el hombre dijo, ¿sabe una cosa? Le voy a decir algo. Yo realmente tenía otro concepto de los cristianos y nunca me había topado con uno que realmente, en una manera amable, me explicara lo que dice la palabra de Dios así. Dijo, yo quiero conocer de Dios. Y yo dije, ay, gracias Señor. Y pensar que yo estaba así como que, ¿para qué llegó? Yo estaba orando, que tenía que venir, ¿verdad? Pues por eso. O sea, el punto es este. Conocemos el corazón de nuestro Dios. ¿De qué espíritu sois? Mire, en Mateo capítulo 5, se lo voy a leer muy rápido, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5, 13 al 16 le voy a leer. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y enseguida el Señor diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿De qué espíritu eres? Nosotros debemos ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Regresamos a Lucas 9, 55. Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Si usted busca esta palabra espíritu en el original, es la palabra pneuma. Habla de corriente de aire, de un espíritu. Habla tanto del espíritu hablando como del espíritu de Dios, pero también habla del alma racional. Habla del espíritu de Cristo, habla del Espíritu Santo. Esta definición. Entonces Jesús le está diciendo, ¿qué no saben de qué espíritu son? Que ahora mi espíritu está en ustedes, que ya no deberíamos estar actuando como los del mundo. Mire, las cosas sabemos que se van a poner peores, ¿sí o no? Dice que la Escritura, el Señor Jesús lo advirtió, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo he estado pensando en todos estos días, en todo lo que estamos viendo en las noticias, en cómo una y otra noticia están siendo ya muy fuertes de terremotos y huracanes y tantas cosas. Pero no solo eso, sino todo lo que se está estableciendo ya
en el gobierno a nivel mundial. Y yo pensaba, a veces cuando se presentan situaciones, qué tristeza que los cristianos no realmente seamos esa luz en medio de las tinieblas, que nosotros reaccionemos diferente de muchos. Ahorita le voy a decir unas áreas específicas, pero nosotros debemos ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Y aquí habla de que el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces le repito, si usted es hijo de Dios, la Escritura dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y usted y yo o podemos ser guiados por Dios o hacer las cosas en la carne. Jesús ha venido a salvar y no a destruir. De modo que la respuesta de nuestro Señor Jesús fue gracia. Pero la respuesta de los discípulos era furia para destruir. ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta que normalmente hay en nosotros? ¿Gracia o ira? Ahora fíjese, si nosotros vemos el contexto de este mismo pasaje que leímos de Lucas, capítulo 9, nos vamos a dar cuenta de varias cosas que Jesús venía enseñando ya y tratando con sus discípulos en ese mismo pasaje. Por ejemplo, mire, el versículo 23, ahí mismo de Lucas 9, ¿se me acompaña? Del 23 al 27, fíjese. Decía entonces a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Y os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Aquí les estaba Jesús instruyendo y él ya venía. Si usted revisa todo ese mismo capítulo, había cosas en sus maneras de actuar, en sus actitudes que Jesús ya estaba tratando. Y aquí antes está diciendo: oigan, ustedes tienen que negarse a sí mismos. O sea, Jesús no reaccionó cuando no lo quisieron recibir. Yo le quiero decir algo, una de las cosas que nos pone más mal de inmediato, no sé si usted se ha dado cuenta, es el rechazo o el menosprecio. ¿Sí o no? El rechazo o el menosprecio. Qué difícil es dominarse y no ofenderte y no reaccionar cuando una persona te está menospreciando o rechazando. ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? ¿Quién ha experimentado rechazo? Y por causa de Cristo te quiero decir, lo vamos a experimentar más. Porque si este mundo no le conoce a Él, pues nos van a rechazar a nosotros también. Jesús lo dijo: si a mí me rechazaron, a ustedes los van a rechazar. Si a mí me aceptan, a ustedes los van a aceptar. O sea, no debería de extrañarnos saber que no somos de aquí, que nuestra ciudadanía no está aquí, que estamos en el mundo pero no somos del mundo, que el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y tú y yo debemos de amar y perdonar constantemente. Creo que una de las áreas, y mire, ya se está acercando el tiempo de Navidad, una de las áreas que luego es difíciles para quienes tenemos años en el Señor y que les compartimos a nuestra familia y no viene nuestra familia a los pies de Cristo, uno de esos momentos es cuando compartimos este tipo de festividades juntos, ¿sí o no? Y algunos quizás han tomado una postura de: pues ya, yo ya les prediqué ya. Y hasta muy bíblicos: no, la sangre de ellos ya no es sobre mí, aleluya. Refiriéndose a versículos, ¿no?, bíblicos. Oye, pero el corazón de Dios dice que Él no quiere que ninguno se pierda, que está siendo paciente, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que si esta vez en Navidad, en Año Nuevo, que te reúnas con tu familia, tú recobras fuerzas en el Señor, amas, perdonas,
te niegas a ti mismo, crucificas tu carne y vas y les sirves y les amas. Y eres una Biblia que ellos puedan leer con tu muestra de amor y del carácter de Dios. Ay, Janet, pero es que ya son tantos años. Yo te puedo decir lo mismo. Desde que me convertí le he compartido a mi papá. Él todavía no ha querido venir a los pies de Cristo. Y no sabes el dolor que eso es para mí. Pero sigo orando y creyendo que Dios puede hacer algo. Y estoy orando por ese tiempo para si puedo ir a ver y estar con mi papá. El Señor puso en mi corazón que lo fuera a ver. Y otra vez, cuando hace unos años Él me gritó de una manera que no te imaginas, con una ira tan enfurecido: ya no me digas más, ¿verdad? Y yo: papi, pero es que yo no quiero que te vayas al infierno. Y Él me gritó: pues déjame irme al infierno, maldiciéndome. Pero yo ahí estoy y le llamo: papi, ¿cómo estás? Papi, te quiero mucho. Papi, ¿me dejas orar por ti? Antes, qué esperanzas que me dejara. Cada vez que puedo le pongo la mano y lo bendigo. Es que tú y yo debemos de tener el corazón de Dios, por más difícil que momentos sea para nosotros. Y la verdad no me gusta normalmente estar compartiendo ese tipo de cosas personales, pero siento de parte de Dios hacerlo en esta mañana. Aquí mismo en Lucas, mis amados, se venía tratando otra situación. Miren, Lucas 9, 46 al 50. O sea, estamos dentro del mismo capítulo, ¿se da cuenta? Actitud tras actitud. Cuando el Señor ya los reprende, les dice: bueno, ¿no saben de qué espíritu son? O sea, ¿no entienden cuál es mi corazón por la gente, por ustedes mismos? Lucas 9, 46 al 50 dice: entonces hubo una discusión entre los discípulos. ¿Una qué? ¿Habrá discusiones entre nosotros los discípulos? Híjole, qué triste, pero sí, ¿verdad? Por eso la Escritura también dice: si alguno tiene queja contra su hermano, de la manera que Cristo te perdonó, tú perdona. O sea, el parámetro entre nosotros para relacionarnos es Cristo. Ámense unos a otros como yo los he amado. En esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, que se amen unos a otros. ¿Verdad que no dice cuánta Biblia les digas y cuánto los sermoníes ni nada de eso? Dice que la manera que nosotros nos amemos, el mundo va a saber que somos diferentes, que hay un espíritu diferente, que en medio de un mundo de rechazo, de odio, de traición, nosotros deberíamos demostrar el carácter íntegro, la pureza de nuestro Dios, la integridad en el corazón. Entonces hubo una discusión entre los discípulos. Pero fíjese la discusión, ni siquiera era por asuntos que pudieran estar deshonrando al Señor, no. ¿Cuál de ellos sería el más importante? Otra versión dice: ¿cuál de ellos sería el mayor? No, es que yo aquí soy, no, es que ahí es que el que debe tener la autoridad soy yo, porque no, el más importante, y al lado del maestro, el más reconocido debo de ser yo. ¿Quién sabe cuántas cosas pasarían por su cabeza? Estaban enojados. Digo, porque para discutir hace falta estar enojados, ¿verdad que sí? Por eso nosotros deberíamos evitar discutir. Es diferente exponer las cosas, aunque no sean fáciles de exponer. Entonces hubo una discusión entre los discípulos, ¿cuál de ellos sería el más importante? Pero Jesús, percibiendo los razonamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso a su lado y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió. Entonces, ¿imaginan los discípulos peleándose acá por el puesto y todo? Y el Señor toma un niño. ¿Ya vieron este niño? Y dice: porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más importante. Dijeran los chavos, ¿verdad? Tómala, ¿no? El que es más pequeño entre ustedes es el más importante. Mientras más una persona realmente conoce de Cristo y se parece a Cristo, debe haber menos de esa persona. Carácter tratado, más tolerancia, más humildad,
menos reacciones. Qué gran reto, ¿verdad? Este que es el más pequeño entre todos ustedes, él es el más importante. O sea, estos estaban peleando por ser los más importantes y el Señor dice, mira, ¿qué creen? Es más importante este niño. Necesitan ubicarse y tener la perspectiva de Dios. Aquí mismo, ahora fíjese, ¿quién dice versículo 49? Entonces respondiendo Juan, o sea, le cambia el tema, ¿no? Porque ya les dijo, bueno, este es más importante que ustedes, el niño. ¿Quieren ser importantes? Háganse como él. Básicamente, ¿no? Dejen de pelear, dejen de competir, dejen de envidiarse, tengan esta actitud como el niño. Esto realmente es importante delante de Dios. Pero aquí Juan le cambia, ¿verdad? Y entonces versículo 49, entonces respondiendo Juan dijo, maestro, vimos a cierto hombre echando fuera demonios en tu nombre. O sea, el celo de Dios por otro lado, ¿no? Y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Le faltó decir aleluya, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? No se lo prohibáis, porque el que no es contra vosotros, por vosotros es. Con este tipo de indicaciones no está lleno solo este pasaje y todo el Nuevo Testamento, sino, ¿sabe qué? Toda la Biblia. Y para terminar, quiero referirme a 3 aspectos básicos en los que usted y yo necesitamos mostrar que somos hijos de Dios y que tenemos un espíritu diferente. Número 1, primer aspecto, nuestra actitud hacia los demás. Marcos 9:50 dice, tened sal en vosotros mismos y vivid en paz los unos con los otros. La Escritura también dice que hagamos todo por cuanto de nosotros dependa para estar en paz con nuestros hermanos. Juan 13:34 y 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y por si esto no fuera suficiente, mire, yo hice un resumen nada más. Yo podría predicarle de cada uno de estos versículos toda una enseñanza completa, por lo menos. Mateo 5:43 al 48. Mire la diferencia, nuestra actitud hacia los demás. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian. O sea que hay gente que sí nos odia, ¿sabe qué? ¿Le ha pasado? Híjole, a mí sí me ha pasado y ha sido muy doloroso ver, porque me duele la condición de la persona. Que te lo digan abiertamente, es que te odio, la verdad. Pues durísimo, pero sí. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Bendice a los que te maldicen, hazle bien a los que te odian y ora por los que te ultrajan y persiguen. Híjole, todo lo contrario, ama a tus enemigos. Normalmente la tendencia es tener coraje y resistirlos, rechazarlos, odiarlos. Nosotros no debemos. Bendice a los que te maldicen. O sea, la tendencia en la carne podría ser reaccionar y maldecir y hablar igual. No, tú debes de bendecir. Hazle bien al que te odia. El que te odia buscará maneras de hacerte daño, pero tú debes de buscar maneras de hacerle bien. Y ora por los que te están calumniando, ultrajando y persiguiendo. Muchas veces la vida cristiana se vuelve difícil porque usted y yo no obedecemos esto que está tan claro y que sería sencillo si lo obedeciéramos, si simplemente, obedeciéramos. Y dice aquí, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, número 1, nuestra actitud hacia los demás. Número 2, tiene que ver con eso, pero es directo de cómo estamos nosotros.
nuestras reacciones. Hay un pasaje que híjole, lo conocemos y es bien tremendo, porque pareciera que para nosotros es más interesante el no, hay que ponerlo en su lugar. Y también la palabra del Señor dice que no tires tus perlas a los cerdos porque las pisotean. Sí, eso también dice la Biblia. O sea, hay un balance y el Señor nos habla claro en su palabra. Pero yo pensaba, ¿cuántos de nosotros realmente queremos hacer lo que este pasaje dice? Mire, el poner la otra mejilla. ¿Sabe qué? Por error no puse la cita, pero se lo leo. Está también en Mateo 5:38, Mateo 7. Dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. ¿Cómo? O sea, aquí le añadió, además de lo que le leí en el pasaje anterior: ora por los que te calumnian, bendice a los que te maldicen, hazle bien a los que te aborrecen, ama a tus enemigos. Pero aquí dice: el que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Es decir, no podemos estar actuando como los del mundo. Nosotros somos diferentes, un espíritu diferente, un corazón diferente. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Para algunos es un problema este asunto económico, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Cómo es el carácter de nuestro Dios? Creo que tenemos mucho en qué meditar. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Realmente estamos dispuestos a poner la otra mejilla? A no reaccionar, a humillarnos, a amar a quien no nos ama, a hacerle bien a quien nos odia, a prestarle a quien necesita sin estar esperando recibir. Es más, a darle al que necesita. Nuestro Dios es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Segunda de Timoteo 2, anótelo por favor, 24 al 26, se lo leo rápido. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Sabe qué? No se nos olvide que la gente del mundo vive bajo el príncipe de la potestad de este mundo, el príncipe de las tinieblas, que es el Dios de este siglo, que les ha cegado el entendimiento, y que usted y yo podemos mostrar una actitud diferente. Mire, yo le voy a decir, el día que yo vine a los pies de Cristo y que me predicaron del Señor, no le voy a contar toda la historia, ¿verdad? Más que ese momentito donde yo estaba ahí. Yo estaba en una enseñanza bíblica en una casa, y días antes yo había intentado suicidarme, y el Señor habló a mi corazón, ¿verdad? De que lo conociera a Él. Pero les voy a decir algo, el Señor se encargó de que yo estuviera ahí en ese día, y yo era una persona, además de muy relajienta, ¿verdad? Era muy grosera y contaba chistes bien feos, ¿verdad? Muy pelados. ¿Usted puede creer que yo le hice la clase de cuadritos a la persona que estaba predicándonos el evangelio? Pero su actitud amable me dejó callada. Esta mujer que estaba predicándonos ahí, o sea, llegó un momento que yo de vergüenza me quedé callada.
O sea, le interrumpí con cosas groseras la enseñanza bíblica. O sea, yo era terrible. Pero ella, me acuerdo de su rostro y le decía, vamos a continuar. Y seguía, yo dije, no puede, dije, no es de verdad. Y otra, el tercer, cuarto ataque yo dije, no, ya. Y todos ya me empezaron a voltear a ver como, pues ya cállate, ¿no? Como dicen los chavos, o llégale, ¿no? O sea, que me fuera, pues, pero no, ya me avergoncé y escuché. Su actitud fue diferente. Yo nunca había visto a una persona con tanto amor y paciencia hacia mí, porque le pude haber colmado la paciencia. La interrumpía, fui grosera, irrespetuosa, pero eso me marcó la vida. El carácter cristiano de una sierva de Dios. ¿Cómo debemos de ser al reaccionar? Santiago 1:19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Jesús también a sus discípulos les dijo, además, no se vengan ustedes mismos, dejen lugar a la ira de Dios. Esto es algo que a algunas personas les cuesta trabajo, pero debemos aprender a obedecer. Y hay mucho más que yo podría decirle de este punto, pero ya por causa del tiempo no puedo decirle más. El último aspecto, y con esto termino, en el que usted y yo necesitamos mostrar de verdad que tenemos un espíritu diferente, que tenemos el Espíritu de Dios, nuestra manera de hablar. Pedro tenía una manera de hablar que de inmediato hizo que lo identificaran como discípulo de Cristo, ¿se acuerda? Esto fue cuando él había negado a Jesús. Mire, vamos a Mateo 26, por favor, versículos 69 al 75. Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Qué es esto primero que mostró Pedro? ¿Era verdad o era mentira? Nada más aquí, gracias hermana por estar atenta. ¿Era verdad o era mentira? Era mentira. O sea que hay cristianos que en momentos dicen mentiras. No me conteste. No debería ser. Nuestra manera de hablar muestra realmente quiénes somos, de qué espíritu somos. Los del mundo mienten muy fácil. Venden con mentiras, engañan para sacar dinero, hacen muchas cosas. Mentira tras mentira tras mentira. Pero el Señor dijo, no, ustedes deben de hablar verdad, cada uno con su hermano. Estas cosas ya no deben de estar entre ustedes. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. O sea, primero mintió y luego hasta juró. Ya es un engaño, es más fuerte. O sea, le fue subiendo de nivel, primero mentira, luego engaño. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque fíjense, porque aún tu manera de hablar te descubre. Dice otra versión, te delata. Entonces él comenzó, ¿qué empezó a hacer? Como los del mundo, a maldecir y a ¿qué? A jurar. No conozco al hombre. Maldecir es la manera normal de hablar de los del mundo, sí o no. Y enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Salmo 73:15. Si dijera yo, esto lo dijo Asaf, que quitó en un momento sus ojos del Señor y empezó a ver la prosperidad de los del mundo que no conocen a Dios, y dijo, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. No te engañes solo. Si tú realmente eres hijo de Dios, nuestro hablar no debe de ser como los de afuera. Y mira la instrucción del apóstol Pablo a los colosenses, en Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, andad sabiamente para con los de afuera. ¿Cómo? Sabiamente, redimiendo el tiempo,
sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepas cómo debes responder a cada uno. Este es un reto muy tremendo, mis amados, y más para quienes estamos, por la gracia de Dios, sirviéndole en el ministerio. Necesitamos su gracia, y que nuestra palabra entre todos, en nuestra familia, sea con gracia, sazonada con sal. ¿A usted le gusta la comida desabrida? ¿Ha probado algo desabrido? Que lo ve así bien rico y lo prueba y, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues así, a veces hay quienes reciben algunas de nuestras palabras porque están desabridas, porque le falta esa sal, esa gracia de Dios, porque no hay misericordia. Y por último, Mateo 5, 34 al 37. Nuestra palabra debe ser creíble, debe de tener valor. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero fíjate lo que dice: pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Otra versión dice, porque lo que es más que esto es pecado, del mal procede. ¿Qué espíritu gobierna nuestro corazón, nuestro hablar? ¿A qué le damos lugar en nuestra manera de pensar? La palabra de Dios dice que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Eso está en Colosenses 3, 5 al 18, donde habla de la vida antigua y la vida nueva en Cristo. Las cosas que ya no deben estar en nosotros. Se lo leo para terminar. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, Colosenses 3:5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Aquí está: habiéndoos despojado del viejo hombre en sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Esto debe ser nuestro vestido diario. Y obviamente lo está diciendo no en un sentido literal, ¿ok? Pero sí necesitamos entender lo que es una instrucción para nosotros. Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Parece que luego es lo que menos mostramos, ¿no? ¿Qué están en las filas ahí del banco o del súper o de otros lados? Y cuando alguien se te empieza a meter, hola, uno es así. Yo en esos casos soy probada y digo, acuérdate, tú eres de un espíritu diferente. No reacciones. Mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros. Y fíjese esto, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Y cómo vamos a lograr todo esto, mis amados? Aquí mismo el Señor nos lo dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Yo le quiero preguntar algo. ¿Cuántos de ustedes
al menos 2 o 3 de los pasajes de todos los que les mencioné hoy ya los habían escuchado. Levante la mano. Ajá. ¿Cuántos podemos reconocer que aunque ya los conocíamos, quizás no los tenías fresquitos ahorita? Y que hoy el Señor te recordó, ay, la actitud debe ser esta. Ay, debo de... ¿Cuántos podemos decir amén? ¿Sabe por qué necesitamos permanecer en la palabra de Dios? No va a haber otra manera. Cada día será una decisión para usted y para mí de si andamos en la carne, si le damos rienda suelta a nuestra carne o reaccionamos en el Espíritu. Porque a veces el Señor permitirá circunstancias donde alguien te está viendo y se dio cuenta que tú actuaste diferente y después te abrió la puerta al Señor para predicarle el Evangelio. ¡Qué responsabilidad! ¿Cuántos en esta mañana quieren darle una respuesta al Señor? Quizás algunos de nosotros necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón, y otros quizás afirmar el corazón. Si usted quiere realmente crecer en su relación con Dios y caminar en el Espíritu de Dios y no satisfacer los deseos de su carne, y si usted también hoy identificó áreas en las que necesita cambiar, yo quiero invitarle a ponerse de pie, que levantemos nuestras manos al Señor, rogándole a Él que nos transforme, que nos muestre. Levante sus manos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque con tanta claridad nos hablas de que nosotros debemos ser diferentes de los del mundo, porque nosotros somos tus hijos, quienes hemos nacido de ti, quienes hemos nacido de nuevo. Somos tus hijos, Señor. Y quienes reconocemos que hay áreas en las que necesitamos cambiar, en las que necesitamos tu gracia y ser realmente conforme a tu corazón. Mujeres conforme al corazón de Dios, varones conforme al corazón de Dios, familias conforme a tu corazón. Hay áreas en las que necesitamos tu gracia. Habla con el Señor y dile: Señor, perdóname, yo reconozco, Señor, que soy impaciente, que me dejo llevar fácilmente por la ira, y tu palabra dice que tú te tardas en enojarte, que no te enojas fácilmente. Yo sí me enojo fácilmente, Señor, y no quiero ser así. Perdóname. ¿Y cómo reacciono cuando otros me menosprecian, Señor? Cuando tú te quedaste callado con todos los abusos y golpes y todo lo que te hicieron por causa mía, por mis pecados. Señor, realmente queremos bendecir a los que nos maldicen, amar a nuestros enemigos, hacerle bien a los que nos odian, orar por los que nos ultrajan y persiguen, mostrar tu carácter, Señor, que tú eres bueno con los injustos y perversos, con los ingratos. Nosotros necesitamos de ti, Señor, y reconocemos que necesitamos crecer. Si tú reconoces, dile: Señor, yo necesito crecer. Lo reconozco, y quiero que sea tu Espíritu en mí, Señor. Perdóname por las veces que le he dado lugar a mi carne y que no me doy cuenta que quizás con mis reacciones le he cerrado la puerta a alguien para que te conozca. Perdóname, Señor, pero quiero ser un instrumento tuyo, un siervo tuyo, Señor, porque tú no viniste para que ninguno se pierda. Tu corazón es que se salven, Señor, y queremos ser realmente un reflejo de ti a este mundo, la luz del mundo, la sal de la tierra. Señor, te ruego que pongas en nosotros un verdadero arrepentimiento,
y que lo que hemos visto como si fuera pequeño y que lo hemos pasado por alto pensando, ay, bueno, todos fallamos. Delante de tu santidad no hay ninguna excusa que podamos presentar. Delante de tu carácter santo, recto, justo, puro, amoroso, perdonador, no tenemos excusa, Señor. Más que humillarnos y decirte perdónanos y revélate a nosotros. Transfórmanos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Transfórmanos y úsanos, Señor. A ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Y en la intimidad de esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. Nos humillamos delante de ti, Señor. Queremos andar en el Espíritu y obedecer tu palabra, y mostrar tu carácter. Cámbianos, Señor. A ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí. Tus manos con nosotros, dile: hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Tócame ser el mismo jamás.
esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón y en la intimidad de esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Dile, enséñame, Señor. Enséñame a conocer tu corazón. Oh, enséñame. Enséñame a conocer tu corazón Y mostrar tu carácter, Jesús. Enséñame a conocer tu corazón. Tú eres el Dios que escudriña la mente y el corazón. Eres el Dios que pesa los corazones. En cuanto tú tomas mi corazón en tu mano, tú sabes de qué está lleno y qué trae. Escudriña mi corazón, Señor, porque no quiero nada que me aparta de ti. No quiero nada, Señor, que no es tu carácter y que te deshonre. Queremos ser transformados, ser dóciles, Señor, a tu trato para nosotros, porque tú estás preparando una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Afirma nuestro corazón en tu palabra. Y lo que necesitábamos recordar hoy, que tu Espíritu Santo nos ha recordado. No nos dejes, Señor, hasta que empecemos a obedecer. Ayúdanos. Las ovejas en lo natural son miopes y torpes. Yo sé que no es casualidad que nosotros somos comparados con ellas. Pueblo suyo, tuyo somos, y ovejas de tu prado. Cámbianos, Señor, perdónanos. Queremos mostrar tu carácter. Y sea tu Espíritu Santo que nos gobierne.